Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Tenemos con nosotros a nuestro ufólogo oficial, Arthur Oms. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ferran? Muy buenas tardes. Pues mira, aquí estamos, como siempre, al pie del cañón y desde luego muy expectantes ante las últimas noticias que han habido respecto a nuestro ámbito de la ufología o el de los UAPs. Y tanto que sí, ¿eh? Que ya llevamos no podríamos hablar de años, sino de décadas, hablando de la ufología desde aquí a Andorra. Y fíjate cómo se ha ido extendiendo, cómo nos han ido conociendo, compartiendo, conociendo otras personas que también en el campo de la investigación y que cada vez más, como ahora lo que nos va a ocupar, el Congreso de Estados Unidos, que encargó un informe anual a la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, la AARO, para estudiar lo que está pasando. Y fíjate lo que son los datos, impresionante, los tenemos aquí. Se han contabilizado 757 informes, que no son avistamientos, que no... Informes, nombre, apellido, hora, lugar, descripción, narrativa, de fenómenos anómalos no identificados, los conocidos ahora como FANI, ¿no? Fenómenos anómalos no identificados. Oye, al final pasaremos del OVNI al UAP, al FANI y al eso del... Lo que sí. Cuéntanos, ¿estás al corriente de lo que se ha hablado y de todo? Sí, tanto. Bueno, cada vez el tema OVNI se investiga de una vertiente mucho más científica, mucho más, podríamos decir también, mucho más organizada, mucho más estructurada y desde luego echando pues también las últimas tecnologías que hay referente a esta cuestión que son muchísimas y nuevas y desde luego muchas de ellas ni las conocemos. No tenemos que decir, Ferran, que alrededor de nuestro planeta hay miles de satélites orbitando ahora mismo en estos precisos instantes y que cada vez es mucho más difícil desgranar el grano de la paja, ¿no? Entonces, cuando se produce un avistamiento de un FANI, de un fenómeno aéreo no identificado, pues evidentemente surgen dudas. Surgen dudas. ¿Es un fenómeno atmosférico? ¿Es un fenómeno real? ¿Qué es lo que ha visto el testigo? Pero hace muy poquito, el día 13 de noviembre de 2024, nuevamente hubo una comisión que se montó en Norteamérica para comparecer y, desde luego, volver a, eh, podríamos decir, solicitar al gobierno norteamericano información sobre toda esta cuestión. Y desde luego no es baladí, porque es la segunda vez que se hace en muy poco tiempo. Desde luego, ahí estamos ante la atenta mirada de los congresistas, también la atenta mirada de los testigos que se pronuncian sobre esta cuestión. Y vimos a la presidenta del Subcomité Nacional de Seguridad, Nancy Mace, y a Glenn Grothman, también presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, que de alguna forma pues dirigían toda esta comparecencia pública, que además fue retransmitida en directo. Y ahí hubieron cuatro testigos, Ferran, cuatro testigos que evidentemente pues son testigos muy fiables. El primero fue Tim Gallaudet, que Tim Gallaudet es un ex almirante jubilado de la Marina. Luego tenemos a un viejo conocido, Luis Elizondo, ¿no? Que bueno, yo sobre Luis Elizondo tengo mis dudas y mis reservas. Siempre he tenido dudas y he tenido reservas, ¿no? Quizá es un agente encubierto que se ha pasado al otro lado. Luego tenemos a Mike Gold, que es un administrador asociado de la NASA. Y tenemos a un periodista, Michael Schellenberger, que este señor fundó un medio de comunicación que se llama Public. Todos ellos, todos los cuatro testimonios insisten y recaban sobre todo o piden recabar al gobierno norteamericano información sobre estos UAP, sobre estos Unidentified Anomalous Phenomena, estos
fenómenos no identificados anómalos, que pueden ser, lo hemos dicho en muchas ocasiones, aéreos, terrestres, submarinos, atmosféricos, espaciales, interdimensionales, pueden venir de muchos, muchos, muchos lugares. Pero si me tengo que quedar con algo de esta comparecencia, Ferran, me quedo con el proyecto Immaculate Constellation, un proyecto que muy semejantemente al Majestic 12, pues se ha dedicado a investigar todos estos fenómenos. Estamos acostumbrados, Ferran, en muchas ocasiones a que el gobierno norteamericano nos da una de cal y una de arena. Por un lado, nos dice que el fenómeno existe, por otro, se prestigia a los testigos del fenómeno y, desde luego, esto sin duda alguna refleja lo que está sucediendo, esta división, ¿no? Esta división en la sociedad que hay actualmente. Vamos a ver qué pasa con el nuevo presidente Donald Trump. Vamos a ver si realmente divulga más cuestiones. Pero lo que sí te puedo decir también, y es algo que me impactó bastante, son las palabras de Nancy Mace. Nancy Mace dijo que evidentemente no podía hablar muy profundamente del proyecto Immaculate Constellation, porque sobre ella entonces pesarían ciertas amenazas gubernamentales. Estamos viendo, Ferran, cómo los gobiernos, y no solo sucede en Estados Unidos, también ha sucedido también en España. Yo no sé si el gobierno andorrano recaba información sobre objetos voladores no identificados. No creo que tengamos ese departamento, ¿no? Porque Andorra es muy pequeño, mide 30 y pico kilómetros de punta a punta y realmente es un país extremadamente pequeño. Tenemos 460 y pico kilómetros cuadrados. Ahora no recuerdo exactamente cuántos, ¿no? Y sí, Pero en esa comparecencia 462. también, 462. 460, Ya lo dices bien. ahí está. Pues ahí también, en esa comparecencia, se denuncian nuevamente dos cuestiones, Ferran. La primera es que el gobierno norteamericano tiene esos exomateriales, esos materiales que vienen del espacio y que no vemos, nosotros no sabemos, no tenemos acceso a este tipo de información, no sabemos si son materiales, pues evidentemente que son simplemente exomateriales que vienen de pues algún meteorito, alguna estrella, algún planeta, no lo sabemos, o simplemente si son restos de naves espaciales. No lo sabemos, porque evidentemente esta información nosotros como civiles no la tenemos. Pero todos los testimonios han dejado caer que sí, que no solo el gobierno norteamericano tiene restos de estas naves, de estos artefactos artificiales creados, fabricados por el planeta Tierra, sino que además otros países tienen también restos de de estas naves espaciales que han visitado la Tierra y, pues bueno, pues, por algún motivo han sufrido algún percance, ¿no? Evidentemente, pues son naves y pueden sufrir percances. Pero además, añaden que quizá, muy probablemente, el gobierno norteamericano, y no solo el gobierno norteamericano, sino también otros gobiernos, tengan sustancias biológicas. ¿Y qué queremos decir con sustancias biológicas? Pues no lo sé. Puede ser a lo mejor restos de los ocupantes de estas naves espaciales. El propio Bob Lazar, unas declaraciones muy significativas en las cuales él afirmó que él había visto una especie de ser, ¿no? Que iban en una camilla y que lo transportaban en esa parte tan secreta de esas instalaciones, que ahora ya no son secretas, ¿no? Evidentemente ya las conoce absolutamente todo el mundo, ¿no? Luego, hay un tema que es el siguiente, y es que Gallaudet, cuando él aún estaba trabajando para el gobierno, Tim Gallaudet, recibió ese correo con el vídeo Go Fast, que acabó filtrándose, pero él misteriosamente declara que ese correo desaparece de su buzón de entrada. Y no solo del suyo, sino desaparece de absolutamente todos los buzones de entradas a los cuales se había reenviado este vídeo. Un vídeo que evidentemente pues, hoy en día, 2024, todos conocemos que es ese famoso vídeo de
Go Fast, había Tic Tac también. Y ese vídeo, desde luego, es muy impactante porque se puede observar una especie de nave espacial en el visor de ese caza norteamericano, que además no desprende ningún tipo de calor. Cambia en varias ocasiones en pleno vuelo de posición, sin ningún tipo de problema, a una velocidad completamente alucinante, y al final acaba desapareciendo, ¿no? Luego tenemos al periodista Michael Schellenberger, que él también afirma que una fuente de la cual no puede revelar. Y antes, mira, cuando a mí me decían, es que no puedo revelar la fuente, pues a mí me parecía una especie de excusa barata en el sentido de, bueno, si no puedo revelar la fuente es muy probablemente porque no dispongas de esta fuente, ¿no? Pero no, ya no son excusas baratas, Ferran. No, porque vemos que cuando uno se acerca a la verdad, su vida peligra. Y tenemos que recordar el caso de Mike Spires, que murió vomitando una extraña sustancia negra, ¿no? Que al final, pues él tenía que dar una conferencia y él ahí iba a decir una serie de cuestiones que eran muy comprometedoras. Cuestiones, por cierto, que se han ido demostrando recientemente, eh, y vamos a decirlo, no vamos a entrar demasiado en estos temas porque no son muy amigables aquí en esta red, pero se ha ido demostrando en Norteamérica que han habido ciertas organizaciones que se han dedicado a ciertas actividades, ¿no? Y a lo mejor, pues, Max Spires iba a revelar ciertas cosas referente a estas o estos individuos que organizaban ciertos actos para gente de la élite y evidentemente, pues esto se iba a ir de las manos y Spires falleció en extrañas circunstancias. Pero Mike Schlemmerser también revela que él tuvo acceso a la visualización de un vídeo a todo color, que dura aproximadamente unos 13 minutos y que está grabado a unas 20 millas más o menos de la costa de Kuwait y donde se ve claramente un UAP, uno de esos Anomalous Unidentified eh, eh, salir del mar, ¿no? Salir del mar, unos fenómenos anómalos no identificados salir del mar. En muchas ocasiones, Ferran, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Porque siempre nos acordamos de estos ovnis que vuelan por el espacio, de estos ovnis que vuelan por nuestra atmósfera, siempre nos encontramos de esas, nos acordamos de esas apariciones, a veces incluso en lugares mucho más terrenales, es decir, eh, a pie de suelo, con algunos seres extraños, con algunas aves espaciales, pero en muchas ocasiones nos olvidamos de que estos fenómenos extraños, anómalos, no identificados, también están en el océano. Se sumergen a unas velocidades brutales y todos sabemos que la dureza del agua, cuando uno impacta en el agua con esa... en función de la altura desde la que te tiras, si no calculas bien el ángulo, vas a tener un grave problema. Me parece ahora mismo el récord de altura está a unos 40 metros de altura. Es una animalada, es una auténtica locura. Y cuando se realizan estos saltos que son realmente tremendos y muy peligrosos, tenemos que recordar que en la parte donde la persona que se va a tirar al agua, abajo siempre hay cuatro o cinco buzos o cuatro o cinco personas que están al rescate porque si la persona que salta entra en un ángulo pues, que no es correcto o lo que sea, puede sufrir un accidente y perder su vida prácticamente de forma inmediata, ¿no? Y ahí están esas personas para recogerlo. Con lo cual, el impacto que puede generar un objeto al golpear una superficie acuática es tremendo. Algunos lo comparan a la dureza de impactar contra un muro de hormigón. ¿Y qué son esas máquinas, Ferran, que entran a esas velocidades, salen a esas velocidades? Pues no lo sé, pero lo que sí que tengo claro es que son capaces de generar seguramente un campo antigravitatorio, un campo, eh, pues no lo sé, igual que esos submarinos rusos que generan una especie
de burbuja y que son capaces de avanzar a unas velocidades tremendas bajo el agua. La tecnología, por cierto, que yo sepa, a fecha de hoy, los norteamericanos aún no tienen con los submarinos, ¿eh? En ese sentido, los rusos van muy, muy, muy avanzados. Pues no sabemos qué son, Ferran, no sabemos qué son. Continuamos ante la gran incógnita y la gran pregunta, pero lo que sí que tenemos muy, muy claro, Ferran, es que estos fenómenos existen, estos fenómenos son reales y la existencia de los mismos es innegable y irrefutable y irrebatible. Y además, fíjate, porque se está hablando a la más alta instancia política norteamericana, en el Congreso. Es como si se hablara en el Congreso español o en el Parlamento francés o en la Casa de Davall en Andorra, ¿no? Oiga, mira que hay sitios para hablar. No, no, en el Congreso de Estados Unidos. Y fíjate lo que ha dicho ahora, hace pocos días, el 14 de noviembre, el doctor John Kolosky, director de la AARO, que hizo unas declaraciones que son realmente, bueno, que confirman lo que ya sabemos, ¿no? Pero que es un paso más para decir, oiga, si se está moviendo tanto esto, ¿por qué es? ¿Va a pasar algo? Aquí el tema es que nos preparemos siempre a lo que venga. Y dijo este hombre, hay casos interesantes que yo con mi formación en física e ingeniería y el tiempo que llevo en la CI, que es la comunidad de inteligencia, no entiendo. Añade, y tampoco conozco a nadie que los entienda, dijo Kolowski. Claro, que llegues a decir esto con los conocimientos y en la área que estás trabajando y que no los entiendes, una de dos, o es mucho más complejo de lo que nos pensamos, o es que ahí, hasta aquí puedo pronunciarme, ¿no? Artur. Claro, y fíjate que Kolosky no es cualquiera, porque tiene formación en física y ingeniería. Y desde luego es una persona que sabe mucho de estos temas y que desde luego no es como yo, ¿no? Que no estoy formado científicamente para nada. Yo no tengo ningún tipo de formación en ingeniería, en ciencia, no, no, para nada. Con lo cual, este señor sí, es una autoridad y expresa clarísimamente que ningún tipo de explicación para algunos casos, ¿no? Que es a lo que me remito yo siempre. El 99% de los casos tiene explicación. El 99, pues no lo sé, 99,99. Luego tenemos un 0,01 y ese 0,01, el 90% tiene explicación y vamos a ese 0, a ese 10%, ese 0,01% que no tienen explicación. Y realmente no solo no tienen explicación, sino que son muy, pero que muy, muy extraños. Mira, hace poco me volví a refrescar el caso de Pucheta, ese policía que en La Pampa, Argentina, fue abducido. No se sabe dónde estuvo. Este buen hombre que además guardó silencio durante muchos, muchísimos años, sufrió, el cabo Pucheta, un caso que realmente es extraordinario. Y nos recuerda mucho a aquel niño, ahora no recuerdo cómo se llamaba, que también fue abducido y sus padres oían cómo se elevaba en el aire, ¿no? Porque Creo que uno fue en Rusia, creo que en la fue en década Rusia, de los sí, uno de 90. los, en 1800 y algo fue, me parece. Este buen hombre, el cabo Bucheta, además, tenía un buen amigo que era Roberto Osvaldo, que se va para ahí, para la zona donde el cabo Bucheta desaparece, y ve algo es muy, muy extraño, y es que se pueden observar prácticamente durante 3 kilómetros los pasos de Pucheta, y al principio son pasos normales, son pasos pues que un paso, otro paso, un paso, otro paso, empiezan a distanciar de prácticamente 1 metro y luego prácticamente de 3 metros. ¿Quién es capaz de saltar en repetidas ocasiones o de dar en repetidas ocasiones pasos de 3 metros? Eso yo creo es que nadie es capaz de dar pasos de 3 metros y en repetidas ocasiones y durante varios centenares.
de metros, ¿no? El propio Pucheta dijo que al final él sentía como si estuviera viendo el campo flotando. Y algo muy curioso, y es que sucede en muchos casos, es que él tiene una serie de quemaduras, en este caso en la planta de los pies. Y uno, cuando analiza la entrevista que él concedió a diversos medios de comunicación un poquito más tarde, él ahí aclara que cuando él estuvo, por decirlo así, abducido en manos de estos seres, él recuerda que cuando él tocaba el suelo con los pies, cuando él tocaba el suelo con los pies, sentía una quemazón tremenda, sentía que ahí había un calor tremendo, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿qué era eso, no? No solo eso, sino que además lo tuvieron en una sala con muchísima, muchísima luz y él, cuando fue encontrado, lo que pidió es que se le pusiera en un lugar que no hubiera nada de luz, porque él tenía como una especie de fobia a la luz. Por lo tanto, Ferran, cuando a mí me dicen, ostras, pues, y este era un policía, el cabo Pucheta, cuando a mí me dicen, no, es que estas cuestiones solo pasan en la mente del perceptor, o son fruto de la imaginación, o son personas que tienen algún tipo de enfermedad mental. Bueno, sí, hay casos, evidentemente, de personas pues, que tienen enfermedades mentales, hay casos, evidentemente, de personas pues, que tienen algún tipo de desorden mental, pero no son todos los casos. Hay casos que son reales y que tienen consecuencias físicas como el del cabo Pucheta, ¿no? Y por lo tanto, estamos viendo cada vez más, Ferran, que la preocupación por parte de los ciudadanos respecto a qué vienen a hacer estos seres, estas entidades al planeta Tierra, pues es más que acuciante, ¿no? Porque, hombre, como tú comprenderás, el cabo Pucheta además no volvió a trabajar nunca más porque quedó afectadísimo por esta experiencia que tuvo. De hecho, lo jubilaron directamente y este hombre no ha vuelto a trabajar nunca más en la policía porque quedó tremendamente muy, muy, muy afectado, ¿no? Entonces, cuando vemos que un científico como Kozlowski, cuando muchos antiguos dirigentes de organizaciones como secciones de seguridad gubernamental en Estados Unidos dan un paso hacia adelante, dan un paso hacia el frente, salen del armario, podríamos decir, y denuncian toda esta cuestión, es porque hay algún tipo de peligro inherente en estos o estas incursiones de estos seres, de estas naves espaciales que nos visitan aquí ahora mismo en el planeta Tierra. Arthur, y amigos y amigas, recordemos que Luis Elizondo había trabajado en el Departamento de Defensa, o sea, no es cualquiera, una persona que ha trabajado en el Departamento de Defensa. Y dijo en esta conferencia, en el Congreso de Estados Unidos, que las tecnologías avanzadas no fabricadas por nuestro gobierno ni por ningún otro gobierno vigilan las instalaciones militares sensibles de todo el mundo. Y esto, y ya mira que llevamos años que hay pues operadores de seguridad que dicen haber visto estructuras flotando a la vertical o muy cercano en instalaciones militares, sobre todo con armamento nuclear, que han llegado a inactivar cabezas nucleares, que incluso pilotos de avión de combate han visto sobre centrales nucleares objetos y han tenido que desviar el rumbo para evitar un mal mayor. O sea, esto es un recurrente. Algo saben que tienen algunos lugares, o están en algunos lugares del planeta, por parte de algunos países, que ponen en riesgo el qué. Porque si están ahí en modo observador, es que o nos tienen miedo o es que somos peligrosos. Arthur, ¿qué opinas? Mi opinión es siempre muy, muy sencilla, no es una opinión mía, es algo que ya explicó el mayor Donald T. Howe en los años 70 con su libro Los visitantes del espacio, es que simplemente nos vigilan y fíjate que están sobre todo en tres tipos de instalaciones. Las primeras, donde se almacenan los hilos para esos misiles
nucleares, ¿no? Esos silos donde ahí están esos misiles. Esa es la primera. La segunda son las centrales nucleares. Y las terceras, que este es un clásico, las instalaciones militares. Aquí tengo aquí a mi gatita en directo. Ahí va. Qué Y bonita. Veíamos nos... una extraña sombra misteriosa. Ahí está, ese Amy, que es mi gatita. Pues evidentemente estos seres nos vigilan y nos vigilan con un propósito que, como te decía, no es que lo diga yo, es que lo dijo el mayor Donald Keyhoe en los años 70. Estos seres están vigilando al ser humano porque si uno mira ahora mismo el globo terráqueo, ahora mismo no sé cuántas guerras y conflictos hay en activo. O sea, es algo completamente alucinante. Vivimos en un lugar paradisíaco, en un lugar con recursos para absolutamente todo el mundo, en un lugar que tiene 4 estaciones, en un lugar que tiene cantidad y diversidad de paisajes, de tierras, y no somos capaces de mantener la paz entre nosotros, de cuidarlo y de ponernos de acuerdo. Ahora imagínate, Ferran, si fuéramos capaces de salir al espacio y conquistar otros mundos. Claro, están preocupados. Están preocupados porque esta gente, estos seres, ven que si nosotros aquí no somos capaces en absoluto de mantener un cierto orden, ¿qué haríamos si tuviéramos la tecnología para llegar a sus planetas? Pues bueno, esto es lo que decía el mayor Donald Keyhoe, ¿no? Y aparte, evidentemente, yo creo también otra teoría, y esta quizá no la he escuchado de ningún investigador, esta es quizá un poquito más de mi propia cosecha, quizá están utilizando el planeta Tierra como una especie de eh, gasolinera, una especie de punto intermedio en sus viajes interestelares, ¿no? Y por lo tanto, no les interesa que el ser humano pueda llegar a destruir este planeta, ¿no? Ferran, y se relaciona en muchas ocasiones el agua con estas naves. Tú y yo, Ferran, hemos visto Ujú. la potencia devastadora que puede llegar a tener un motor de agua, ¿no? Hemos visto en muchas ocasiones, y esto lo hemos visto en vivo y en directo, eh, eh, y con medios relativamente rudimentarios, lo que es un motor que funciona con agua. A lo mejor estas naves funcionan con agua, es que no lo sabemos. No lo sabemos cómo funcionan, ¿no? Pero esas dos moléculas son tremendamente poderosas, ¿no? El hidrógeno, ¿te refieres? Entonces, Claro. exactamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues no lo sé. ¿Es posible que nosotros seamos un planeta gasolinera y no quieren que lo destruyamos? Seguramente. ¿Es posible que tengan miedo a que nosotros seamos capaces de dar ese salto al espacio e invadir otras civilizaciones que ahora mismo están viviendo en una absoluta armonía y en una absoluta paz? Pues a lo mejor también es posible. Para finalizar, Artur, hay una extraña coincidencia, quiero pensar que es una coincidencia. Hace años ya lo comentamos, no recuerdo ni el mes ni el año, pero hace un montón de años que en Australia no llovía. Había una sequedad tremenda ¿Mm? y ¿Mm? en el cielo aparecían unas extrañas nubes en forma circular y a partir de aquel momento empezó a caer unas tormentas, pero de estas bíblicas, ¿no? Fíjate lo que ha sucedido en el sur de la península ibérica, que se empezaron también a gestar unas extrañas formas de rotación de nubes que me recordó, mira, mucho a lo que pasó en Australia. Yo no sé si hay una extraña coincidencia o no, pero que tenemos que estar al tanto, porque yo estoy convencido que si hubo una extraña invasión nanoscópica, esas cosillas, hace 3 años o 4 atrás ya, vaya, no me cabe la menor duda de que podría ser que en breve tuviéramos una sacudida, pero no de estructuras nanoscópicas, ¿eh? Ni microscópicas, sino macroscópicas. Porque todo esto que se está moviendo parece como si se fuera sensibilizando. ¿Eh? Y antes de que sucediera aquello, había gente que ya estaba hablando de gran poder, de gran influencia, y ahora se habla de esto, y por aquella regla 3, si hablas de esto
en un momento que no viene aquí, entonces puede suceder algo, despejan y va a pasar. Siempre es lo contrario de lo que dicen casi. Parece como si van Sí, sembrando, sí, ¿eh? exactamente, Ferran. Siempre es lo contrario porque, fíjate, ¿no? Es lo que decíamos justo al principio de este programa, ¿no? Nos dicen que el fenómeno o los fenómenos aéreos, espaciales, acuáticos, atmosféricos, etcétera, interdimensionales, pues que son producto de nuestra imaginación, que somos unos absolutos y puros frikis, pero por el otro lado, Ferran, se gastan cantidades ingentes de dinero, fortunas en agencias secretas, proyectos secretos como el Immaculate Constellation para continuar investigando y continuar, quizá, quién sabe, hablando con estos seres de otros mundos, de otras galaxias. Y solo un detalle, esto no viene de ahora, que yo sepa, y lo comentamos también Artur contigo, recordemos que un 13 de junio de 1933, en aquella Italia fascista de Benito Mussolini, se estrelló un ingenio aeronáutico que fue guardado en un hangar y que dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, fíjate qué país tenía tanta prisa para ir a la península itálica y llegar a ese hangar. Hasta ahí vamos a decir hoy, pero que esto ya es un recurrente que viene de muy lejos y no me extrañaría con la Bueno, administración Trump, Arthur, que los conflictos, y no me extrañaría que tuvieran naves ya de una capacidad extraordinaria que pudieran barrer los cielos de aviones enemigos. No me extrañaría si tienen prototipos y por ingeniería inversa. ahí está, Ferran. Y fíjate que esto es lo que se dijo el día 13 de noviembre en el Congreso norteamericano. Se dijo que no solo Norteamérica dispone de estos restos de nave, de estos restos biológicos, sino también otros países. Interesante el tema, ¿eh? Y Así es, yo Ferran. siempre he pensado, Interesante y habrá que Arthur, seguirlo. es que qué lástima que el día que haya contacto, si entre los habitantes de la Tierra hay el trato que hay entre vecinos, comunidades, etcétera, etcétera, nos pensamos que vendrán con la bandera blanca y con una bandeja de canapés. No, ya lo decía Andreas Faber-Kaiser, estos seres en muchas ocasiones no vienen en son de paz. Y tenemos que decir que sí, que hay experiencias que han sido muy positivas, que han sido incluso de mensajes de advertencia, pero hay otras experiencias, Ferran, que han sido completamente traumatizantes y han sido pues realmente causa de baja para ciertas personas y causa de tener una serie de problemas que no han sido capaces de superar en toda su vida o incluso llegar a morir por extraños cánceres provocados por extrañísimas radiaciones. Y recordamos desde aquí que miréis la película La invasión de los ultracuerpos, tanto la versión de los años Mm. 50 como la de los años 70, que estaba de protagonista Donald Sutherland, que allí está la clave del comportamiento de algunos mandatarios que dirigen a algunos países, ¿o no? Miradla. Artur, como siempre, muchísimas gracias por este reporte tan interesante de lo que ha acontecido en el Congreso de Estados Unidos, que esto es un paso más para un paso menos de que nos vayamos preparando, como siempre, que no nos pille con el bailando un vals cuando nos toca rock and roll, que vienen tiempos muy complejos, mucho más de lo que nos pensamos. Gracias a ti, Ferran. Y sí, desde luego hay que estar atentos porque siempre hay que tener una mirada puesta en el espacio, en el cielo, porque de ahí van a venir muchas cosas que van a ser algunas de ellas positivas y muchas de ellas también negativas y preocupantes para la subsistencia de la humanidad como la conocemos. Y tanto que sí. Artur Oms, ufólogo oficial de Sapiens, muchísimas gracias, como siempre, amigo. Gracias a ti, Ferran. Y amigos y amigas, de lo que hemos tratado aquí, como siempre, sacad vuestras propias conclusiones y si tenéis algún comentario lo podéis poner abajo que nos encanta leeros y saber desde dónde nos escucháis. Venga, hasta el próximo programa. Muchas gracias, como siempre. Provengo de la constelación de las Pléyades.
Soy miembro de la Confederación Galáctica, sobre la cual miles de razas benevolentes de este universo trabajan en cooperación. Esto no es ciencia ficción. Si sois inteligentes, investigaréis acerca de esta información antes de crucificarla. Muchos de nosotros vivimos aquí como voluntarios con el fin de eliminar la negatividad de la Tierra. Cada uno tiene sus propias habilidades y pruebas. Los universos están, naturalmente, llenos de vida y en varias dimensiones. Pero esto es mantenido en secreto en vuestro planeta. Vuestros oscuros gobiernos ridiculizan los tópicos sobre la existencia extraterrestre, sobre el desarrollo de la conciencia, con el objeto de que no os intereséis y os riáis de ello. La gente en el poder les están mintiendo a ustedes desde hace miles de años sobre los extraterrestres y las leyes cósmicas. Ellos no desean que ustedes lo sepan, porque tienen miedo de perder su poder sobre ustedes. Si ustedes no creen en eso, traten de averiguar la verdad con el fin de conocerlo. Existe la prueba, pero ustedes tienen que encontrarla por sí mismos. Solo entonces creerán y sabrán. Ellos desean que ustedes creen energías negativas y que trabajen para ellos como esclavos mediante la financiación de sus guerras con vuestros impuestos y se burlan de todo lo que tenga que ver con la espiritualidad y los extraterrestres. Ellos les muestran a ustedes falsas imágenes del espacio, para que piensen que no hay nada allá afuera. Averíguenlo por sí mismos. Estarán muy enojados cuando descubran que ellos les han mentido siempre. La gente muy evolucionada de otros planetas desea que ustedes se liberen de este sistema. La verdad es que todos los universos están habitados. Es una cosa natural y no tiene nada que ver con la ciencia ficción. Muchos extraterrestres que visitaron la Tierra en el pasado fueron adorados por la gente primitiva de la Tierra como ángeles o dioses. Esta es la razón por la que ustedes tienen todavía religiones y sistemas de creencias sobre la Tierra. Ustedes están rezando a extraterrestres que vivieron aquí hace miles de años. Extraterrestres positivos y negativos. No cambia la verdad si ustedes lo creen o no, porque ha sido siempre nuestra realidad. Traten de averiguarlo, miles de terrestres conocen ya esto, pero en pocos años todo el mundo verá que ustedes nunca estuvieron solos en el universo. No se asusten cuando vean miles de naves en el cielo. Descubran cuál envía amor. Estos son seres espirituales. Algunos extraterrestres negativos pretendían ser nosotros, los pleyadianos. Y algunas personas han contado con ellos y han difundido información errónea. No se cieguen con las fotografías reales de ovnis. Lo más importante es quién está dentro de las naves. Hay una guerra entre la luz y la oscuridad, que ruge por detrás de vuestra espalda para liberarles a ustedes de la esclavitud mental que viven desde hace 12.000 años. Ustedes no son libres sobre la Tierra. Han olvidado lo que es la libertad. Las únicas cosas que conocen son el odio, la violencia, el terror, los cigarrillos, las drogas, los impuestos, los falsos gobiernos por TV, el tener miedo, los sistemas de creencias y la superstición. El gobierno secreto oculto crea estas cosas con el fin de controlarles a ustedes. Ellos están creando el terror, para que puedan dar más poder legal a los militares y a las tecnologías de control. Su objetivo es ampliar la energía negativa. Vayan con mucho cuidado.